Muy bien. Bueno, vamos entonces a compartir nuestro estudio, un encargo para los líderes de la Iglesia del Nuevo Testamento. Es el tema que tenemos para hoy. Damos inicio entonces a esta clase muy importante sobre el tema de liderazgo. En otras lecciones hemos podido hablar de ese tema, pues hoy tenemos la oportunidad de repasar o de tocarlo directamente. Como podrán ver en el material que estoy compartiendo en pantalla, el pasaje bíblico base de este estudio es Hechos capítulo 20. Aquí puse 25 al 28, pero vamos a poner desde el versículo 17 hasta el 38. Vamos a corregir aquí en el material el pasaje bíblico fundamental de la lección de hoy. Está tomado de Hechos 20, 17 al 38. Un encargo para los líderes de la Iglesia del Nuevo Testamento. Más adelante vamos a leer el pasaje bíblico. Hagamos la introducción de este estudio, apreciados hermanos. El liderazgo. El liderazgo es muy importante. Es una necesidad fundamental dentro de la iglesia que, si es llenada, todas las otras necesidades serán satisfechas. Precisamente esta frase surge de un libro que este servidor leyó, cuyo autor en este momento no lo recuerdo el nombre, pero este autor de ese libro sobre el liderazgo cristiano comienza haciendo la pregunta que es, que él inicia es esta. Si llegamos a un pueblo, a una comunidad cualquiera, y preguntamos a la gente, ¿cuál es la necesidad que tiene esta comunidad? Entonces, la gente va a comentar, bueno, necesitamos mejores escuelas o necesitamos un mejor centro de salud. En fin, la gente puede responder de diversas formas. Entonces, la segunda pregunta que haríamos es, dice el autor, ¿cuál es la necesidad que se tiene que llenar a fin de que estas necesidades sean satisfechas? Entonces, la respuesta a esa segunda pregunta es líderes. Se necesita líderes que puedan ver la necesidad del pueblo y que expresen al pueblo su deseo de colaborar para que juntos puedan alcanzar o llenar esas necesidades. Un pobre liderazgo destruye instituciones. El liderazgo bueno las construye. Es muy importante esto, ¿verdad? El liderazgo bueno va a construir. Liderazgo malo va a destruir las instituciones. En todo el reino de Dios, el liderazgo es importante. Inclusive los ángeles están organizados. La Biblia dice que hay principados, hay ángeles llamados potestades, hay arcángeles. Dios sabe que debe haber autoridad y sumisión en todo. Entonces, hay liderazgo inclusive en el mundo angélico. Lastimosamente, dentro de las filas del pueblo de Dios, sus líderes han fallado. Lean conmigo, por favor, Oseas,
libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 1. A ver si me acompañan, por favor, en la lectura. Oseas 4, del 1 al 9. Entonces, a ver, ¿quién lo tiene de ustedes? Abra su micrófono y lea, por favor. Era Oseas, repítalo por favor. Oseas, capítulo 4, versículo 1 al 9. Yo lo tengo. Ok. Adelante. Escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. El Señor ha presentado cargos en tu contra, diciendo: no hay fidelidad ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Haces votos y los rompes, matas, robas y cometes adulterio. Hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro. Por eso la tierra está de luto y todos desfallecen. Hasta los animales salvajes y las aves de los cielos y los peces del mar desaparecen. No señales a otro para echarle la culpa. Mi queja, sacerdotes, es que es con ustedes. Así que tropezarán en plena luz del día y sus falsos profetas caerán con ustedes durante la noche y destruiré a su madre Israel. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme. Yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya me olvidaron las leyes de su Dios. Me olvidaré de bendecir a sus hijos. Mientras más sacerdotes hay, más pecan contra mí. Han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de sus ídolos. Cuando la gente lleva su ofrenda por el pecado, los sacerdotes se alimentan. Por eso se alegran cuando el pueblo peca. Y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. Así que ahora castigaré tanto a los sacerdotes como al pueblo. Hasta el 9. Muy bien. Ok. Este pasaje bíblico, Oseas 4, 1 al 9, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es la situación que Dios está señalando aquí a través del profeta? Este es un profeta que está hablando al pueblo de Dios. ¿Qué está señalando este profeta aquí? El profeta está hablando de la condición precaria del pueblo, una situación de desorden, problemas, dificultades, crisis. Está pasando el pueblo de Israel. ¿Y quiénes tienen la culpa? ¿A quiénes está señalando como responsables principales de la situación de la nación de Israel? Era a los líderes. A los líderes. Y aquí usa dos palabras para referirse. Primero habla a los sacerdotes. Y después habla a los profetas. Fíjense ustedes, hermanos. Los líderes principales del pueblo de Israel habían fallado. ¿Cuál era el problema de los líderes? Sus vidas personales era de pecado. Esa es la situación que está señalando aquí el profeta. Sacerdotes y profetas fallaron en servir de modelo de obediencia a Dios. Por causa de sus pecados, perdieron el discernimiento espiritual y con ello la capacidad de dirigir. Hermanos, cuando los líderes que están dirigiendo la iglesia, el pueblo de Dios, andan en pecado, pierden la capacidad de discernir.
la situación. Hay una ceguera espiritual terrible. Entonces, ¿qué va a ocurrir? No van a tener esa perspicacia, esa visión espiritual. No van a dirigir muy bien al pueblo. Esas clases, esas predicaciones no van a ser con el poder que da el Espíritu Santo. Entonces, cuando los líderes del pueblo de Dios andan lejos de Dios, el pueblo, por ende, se descarría. Vamos a leer Isaías 9, 14 al 16. ¿Alguien más, por favor, puede leer Isaías capítulo 9, versículos 14 al 16? Vamos, hermanos, alguien que se anime. Ok, hermano. Adelante. Dice Isaías: el Señor cortará de Israel cabeza y cola, palmera y junco en un mismo día. El anciano prominente es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola, porque los dirigentes de este pueblo son engañadores y por eso sus dirigidos se pierden. Amén. Amén. Este pasaje confirma la cita anterior. Nos presenta el mismo cuadro. Un liderazgo que anda descarriado del camino de Dios afecta al pueblo de Dios, particularmente a los jóvenes, los cuales son vulnerables a imitar el mal ejemplo. Cabeza y cola, estos dirigentes andan descarriados. Jeremías 5:31 dice, aquí ustedes pueden leerlo en la pantalla, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Noten esta acusación que hace Dios a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel. Los profetas profetizan mentira y los sacerdotes dirigen no bajo la dirección de Dios, sino lo que ellos piensan y opinan. Y entonces, ¿cuál es la respuesta del pueblo ante estos líderes que están descarriados? Hermanos, aquí en Jeremías 5:31, ¿cuál es la respuesta del pueblo? Ellos lo aceptaron, lo quisieron. Y ellos lo aceptaron. ¿Qué opina usted de eso, hermano Luis Paz? Bueno, que según lo que dice ahí, por las mentiras, ¿verdad? Que los profetas y los sacerdotes le daban, o sea, un mensaje equivocado para mi concepto. Ajá. Como ellos estaban equivocados, así que los mensajes que le daban ellos al pueblo eran erróneos y el pueblo, por decir ignorante, ¿no? Aceptaron al pie de la letra, me imagino, lo que les decían ellos, ¿sabes? Ignorando que estaban haciendo lo contrario que quería el Señor. Así es. Entonces, Luis y hermanos todos, es clave que el liderazgo de la iglesia sea un liderazgo fiel a Dios en su propia vida, en su vida personal. Es clave que ellos sean hombres de Dios, porque si ellos no son hombres guiados por el Espíritu Santo, sino por la carne, lastimosamente el resto, el pueblo, va a andar mal también. En Mateo 5:14, Jesús hizo un comentario sobre los líderes de Israel. Él dijo, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos.
Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Líderes ciegos, espiritualmente hablando, guiando a otros ciegos, van a tener un desenlace fatal. El liderazgo es importante, amados hermanos. He querido compartir esta última lección del año 2020 hablando sobre este tema, jóvenes, adultos, hermanos todos. El liderazgo según el corazón de Dios, un liderazgo recto, fiel, es importante y es vital para la iglesia, amados hermanos. Entonces, sirva esta como introducción para el tema que tenemos. El tema es un encargo para los líderes de la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Cuál es ese encargo? ¿Quién da ese encargo? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora, basados en Hechos capítulo 20. Vamos a leerlo, pero dentro de un instante. En Hechos 20, Pablo se detiene en Mileto para convocar a una reunión a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Vayan buscando, por favor, Hechos capítulo 20. Como dije hace un instante, vamos a tomar desde el versículo 17 hasta el 38. Entonces aquí el contexto, la situación, la circunstancia de este pasaje es eso. Pablo se detiene en Mileto. Mileto es un puerto y desde allí manda a llamar a los ancianos de la iglesia que está en Éfeso. Y estos llegan allí. Pablo estuvo 3 años en Éfeso y siente un profundo amor por esta iglesia. Su mayor preocupación son sus líderes. El liderazgo en las escrituras es un asunto de dos lados. Es un asunto de gran responsabilidad con gran gozo, pero es un asunto de gran responsabilidad con gran potencial de juicio. ¿Por qué? Porque Dios va a llamar a cuentas a los líderes. Entonces, por un lado, servir a Dios en la posición de liderazgo es motivo de gran gozo, de gran satisfacción. Colaborar en el reino de Dios. Tener ese honor y ese privilegio de servir y de aportar un granito de arena y que Dios nos llame colaboradores de su reino. Es un gozo y un privilegio, pero al mismo tiempo encierra una gran responsabilidad porque Dios llama a cuentas. Entonces, ahora, debido a que el liderazgo es tan importante, debemos entender de manera muy clara lo que el Nuevo Testamento enseña acerca de lo que realmente es el liderazgo bíblico en la iglesia. Leamos Mateo capítulo 20, no pierdan Hechos 20, por favor. Vayamos a Mateo 20. Vamos a leer versículo 20 y saltamos al 24 hasta el 28. Alguien más que por favor lea Mateo 20, versículo 20 y luego salta al 24 y sigue hasta el 28.
Hermano. Adelante. 20. Capítulo 20, versículo 20. Dice así. Y luego salta al 24 y sigue hasta el 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Cuando oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Hasta el 28, ¿no? Hasta el 28, sí. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestros siervos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ok, aquí tenemos, muchas gracias, hermano. Aquí tenemos este pasaje donde nos habla de una situación embarazosa, hermanos, en la cual la madre de dos discípulos de Jesús se acerca para hacer una petición inusual. ¿Qué es lo que está pidiendo? Usando lenguaje nuestro, ¿qué está pidiendo la madre de estos dos discípulos? ¿Qué le pide a Jesús? Ahí en el versículo 20 aparece, Mateo 20:20. ¿Qué está pidiendo, hermanos? Se sienten al lado del trono de Dios. Ok. Hermano, ahí se refiere de lo que ella pedía, que para que sus hijos se sentaran, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. O sea, dándole esa facilidad que pudieran sentarse uno a la izquierda y el otro a la derecha. Eso es lo que pide la madre de estos dos jóvenes. Dice el versículo 21. Parece que se le cayó el internet. Tiene el micrófono silenciado, hermano Gonzalo. Ok. ¿Ahora sí me escuchan, hermanos? Sí. Se me fue la internet de la casa y tuve que conectarme entonces con mi celular. Hermanos, entonces la petición que está haciendo la madre de estos dos hermanos discípulos de Jesús es que posición de liderazgo, la mano derecha, la mano izquierda, entonces tiene que ver con posición de liderazgo. Las más importantes, los puestos más importantes, la mano derecha y la mano izquierda, los dos hombres más importantes en el reino de Cristo. Y dice entonces en el versículo 24 que los otros discípulos se enteraron de cuál era el asunto. ¿Y cuál fue la reacción de los otros discípulos cuando
escucharon sobre la petición? ¿Cómo reaccionaron? Enojaron. Se molestaron, ¿verdad? Claro, ¿Por qué se molestaron? se enojaron. Sí. ¿Por qué se molestaron? Porque también, ¿será que Como ellos que estaba pidiendo la deseaban madre de esa ellos dos. posición? De Derecho. repente llegaron estos de último. Sí. Ok, entonces, notemos esto, hermanos. Jesús, entonces, aclara lo que es el concepto de liderazgo en su reino. Oigan bien, hermanos, en su reino, ¿qué es el liderazgo? Pero primero, antes de ver qué es ser líder en el reino de Dios, primero veamos lo que no es el liderazgo. No es un asunto de dar órdenes y disfrutar de privilegios. Oigan bien, hermanos. Liderazgo, dice Jesús aquí, en este texto que estamos analizando de Mateo 20, versículos 20 al 28, Jesús dice, no es un asunto de dar órdenes y de privilegios solamente. No es una dictadura dominante. El liderazgo cristiano es una vida ejemplar. Y él dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, el liderazgo, según Jesús, en su reino, es una vida de servicio. Una vida de servicio. El liderazgo es servir. Así lo define Jesús. Servir. Eso es un líder cristiano, alguien que sirve. Ahora sí, entonces vamos a Hechos capítulo 20. Abran su Biblia, por favor, en Hechos capítulo 20, versículos 17 al 38. Voy a leer, hermanos. Por favor, me acompañan en la lectura. Hechos capítulo 20, 17 al 38. Leo. Cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Versículo 20. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Noten aquí tenemos un documento muy importante. Me detengo aquí, hermanos, en el versículo 21. Hermanos, me detengo en el versículo 21. Este es un documento muy importante porque Pablo está en una reunión con los ancianos, es decir, los líderes de la iglesia en Éfeso. Y el tema que él está hablando aquí es sobre el liderazgo. Y entonces él comienza a hacer un repaso de su propio testimonio, su liderazgo, mientras estuvo con ellos 3 años. ¿Cómo fue el comportamiento del apóstol Pablo como un líder cristiano, un siervo del Señor en Éfeso? Entonces él está diciendo que ha habido sacrificio y que él no ha rehusado darles todo el consejo de Dios
Versículo 22. Continuamos, por favor. Hechos 20, versículo 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Un líder que sabe que va a padecer y a sufrir, pero que está dispuesto a padecer a pesar de que con certeza Dios a través del Espíritu Santo le ha profetizado los sufrimientos que van a venirle. Pero él dice, mi vida no es más valiosa que lo que Dios quiere hacer a través de mí. Y él está dispuesto. Dice el 25, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Noten esto, hermanos amados, ¿qué es el liderazgo y cómo se realiza? Y sigue diciendo entonces, sigue diciendo el 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Miren, aquí Pablo les advierte de que vendrán líderes falsos, instrumentos del diablo, que van a buscar cómo arrastrar hacia el error a los que puedan. Y sigue diciendo en el 31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Muy bien, aquí tenemos una emotiva reunión de despedida del apóstol Pablo con los varones ancianos de la iglesia de Éfeso. Él hace un pequeño resumen de su vida mientras estuvo con ellos sirviendo, trabajando en la obra esos 3 años. Y él enfatiza que
siempre de noche y de día, él les estuvo hablando directa y claramente la palabra de Dios, amonestando, consolando, enseñando la palabra de Dios. Y él les dice, no van a ver más mi rostro. Y eso produce en ellos lágrima y tristeza. Se dolieron cuando oyeron que Pablo les dijo, no nos vamos a volver a ver, hermanos. Y entonces apela, hace un llamado a que ellos sean vigilantes, estén atentos. Entonces, esta es una reunión y este es un documento, Hechos 20, 17 al 38, un documento muy importante sobre liderazgo. Y ese es la encomienda. Este es el pedido que Pablo hace. Pablo comparte las 4 dimensiones de su propio liderazgo aquí en Hechos 20 del 17 al 38. Ya lo leímos. Primero, 4 dimensiones de el liderazgo según Pablo. La primera es, liderazgo es servicio al Señor. Versículo 19, hermanos. Liderazgo es servicio al Señor. Dice Hechos 20, 19. Sirviendo al Señor con toda humildad. Un líder en la iglesia del Señor, primeramente y ante todo, apreciados hermanos, él está sirviendo al Señor, no a los hombres. Él está sirviendo al Señor. ¿Y por qué debemos tener presente esto en primer lugar? Que mi liderazgo es para el Señor. Yo le sirvo al Señor. Hermanos, porque no debemos olvidar que toda la honra y toda la gloria es para Dios, hermanos. Dios es el que debe llevarse todo reconocimiento, toda la gloria y la honra, no a nosotros, sino a su nombre debemos darle gloria. El liderazgo y un líder cristiano debe recordar que es un siervo del Señor. Él está sirviendo al Señor. Y tener esto en claro nos ayuda también porque no nos vamos a desanimar. Yo estoy sirviendo al Señor. Yo le sirvo al Señor. El dueño de la iglesia es el Señor. Cristo compró la iglesia con su propia sangre. No soy yo. Yo solo soy un colaborador de Dios. Este es un proyecto de Dios. Es la iglesia del Señor. No es mi iglesia. Esto no me pertenece a mí. Esto es del Señor. Pablo entonces comparte aquí en Hechos 20, 17 al 38, 4 dimensiones del liderazgo según él, el apóstol Pablo, concibe. Liderazgo es servir al Señor. En segundo lugar, aquí mismo en el versículo 19, habla de, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. La segunda dimensión del liderazgo es que el liderazgo implica sacrificio personal. Los siervos de Dios que están dirigiendo en la obra deben de saber que hay sacrificio personal. Pablo sufrió persecución. Pablo sufrió por causa de el evangelio. El verdadero siervo de Dios, el líder de la iglesia del Señor, debe saber que el liderazgo requiere sacrificio. No hay un liderazgo cómodo, acomodado a lo que yo quiera. Tiene que haber esfuerzo, sacrificio, porque es parte del trabajo, hermanos. Es parte de servir en la iglesia. Requiere sacrificio personal.
La tercera dimensión que vemos aquí está en el versículo 20. El liderazgo se enfoca en la instrucción a los creyentes. Miren, hermanos, un verdadero liderazgo se tiene que ver con la multiplicación de discípulos. Un líder del Señor tiene que dedicar tiempo para que se desarrollen los talentos y que surjan nuevos servidores, que surjan nuevos líderes de la iglesia. Un líder del Señor dedica tiempo para instruir. Yo pienso que la multiplicación de la obra es labor de los líderes que están instruyendo a los que vienen, a los más jóvenes, para que ellos también entren a servir dentro de la obra de acuerdo a los talentos. Cuarta dimensión de liderazgo que Pablo comparte aquí es versículo 21. Predicar el evangelio. Por un lado, atender, enseñando a los miembros, pero también enfocándose en ganar nuevas almas. Y dice en el 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dedicar tiempo para la evangelización. El liderazgo, hermanos, dentro de la obra de Dios, tiene que ver dedicar tiempo para instruir a los miembros, pero también predicar el evangelio. Pablo entonces expresa en este pasaje una sana satisfacción del deber cumplido. Dice en Hechos 20:26, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Por tanto, en base a mi desempeño como líder, estoy limpio de la sangre de todos, dice Pablo. Pablo siente que ha cumplido con su labor en la iglesia de Éfeso. Pregunto, ¿va a juzgar Dios a los líderes cristianos que no expusieron todo el consejo de Dios al pueblo? Pablo dice, no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. Estoy limpio de la sangre de ustedes. Les he dicho lo que Dios dice que ustedes tienen que hacer. He cumplido mi labor en la iglesia de Éfeso. ¿Cómo vamos hasta aquí, hermanos? ¿Cómo vamos hasta aquí? Pregunta, bien. Comentario. Pregunta, comentario. Vamos, entonces, comentamos. Hermano, Hermano Gonzalo, tiene el micrófono silenciado.
Sí, me gustaría, como dije, escuchar de parte de ustedes, hermanos, comentarios, por favor. Me gustaría escuchar comentarios. Hermano, Sí, le escuchamos. una pregunta sobre el versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Bueno, Sí, yo siempre he visto que siempre hay personas que son adversas a lo que conlleva la palabra de Dios, que son personas de ser positivo en toda la cosa de Dios, son negativas. Cuando la cosa de Dios debe ser uno todo positivo, pero las cosas, porque todas las cosas de Dios son buenas. He visto eso en claro, personas que son negativas en la cosa de claro. Dios. Porque, Gracias, hermano Ricardo. Sí, mire, hermano, este pasaje bíblico es un pasaje muy revelador. El apóstol Pablo está dando una profecía aquí, hermanos. Es un pasaje profético y está hablando de que dentro de los líderes cristianos se levantarían líderes que enseñarían falsas doctrinas y que arrastrarían a muchos al error. De eso está hablando aquí. Hermano Gonzalo, una consulta Sí, adelante. acerca de eso que dijo el hermano Walton. Sí, lo he visto bastante, pero ¿no será porque, como usted dice, algunos líderes erradamente dirigen su congregación a sus rebaños, por decir así, y entonces la persona que quiere llegar a los pies de Dios ve esas situaciones y no quiere, porque está viendo que esa conducta que tienen algunos líderes es errónea? ¿Será ese el motivo por el rechazo Claro. a veces? Por supuesto, hermanos. Lamentablemente, hermanos, como vimos en la introducción de esta clase, los líderes en el pueblo de Israel, sacerdotes y profetas, no andaban fieles a Dios. En sus vidas andaban en pecado. No eran un modelo de hombres de verdad, hombres de Dios. Y eso afectó mucho su trabajo, su labor. Ellos estaban allí al frente, dirigían en las cosas espirituales, pero como no eran personas consagradas a Dios, se veía en la vida del resto del pueblo. El pueblo tampoco andaba consagrado a Dios porque sus propios líderes estaban en pecado. Afecta muchísimo, hermanos, líderes de la iglesia que no sean consagrados a Dios, líderes que andan en la carne y no en el espíritu. Pero en el texto aquí del versículo 30, como dije, es un pasaje profético que habla de personas que van dentro de la iglesia, líderes que van a estar enseñando doctrinas falsas y van a arrastrar a muchos. Pablo entonces está anunciando aquí lo que es la apostasía, es decir, el apartamiento o el abandono de la sana doctrina. Y entonces, hermanos, hay muchos, en todos los tiempos, en nuestra época también, hay muchos líderes que no son hombres de Dios, no son personas que están tratando de mantenerse fieles en su vida personal a Dios. Y entonces, hermanos, están haciendo mucho daño a la iglesia. Muy bien. Entonces, hermanos, estamos aquí haciendo el resumen de nuestra clase. Pablo exhorta, repasemos las 4 dimensiones del liderazgo cristiano, según Pablo en Hechos 20, 17 al 38. Pablo exhorta a los ancianos a velar por sí mismos y por todo el rebaño en que Dios los había puesto por obispos. Esta palabra significa sobreveedores. Entonces, los líderes cristianos deben asegurarse que están bien delante de Dios, ellos individualmente. La prioridad de los líderes comienza con ellos mismos y con su propia familia.
Los líderes de la iglesia individualmente deben ser hombres que traten con toda honestidad y sinceridad de caminar en privado en su vida personal, de ser hombres consagrados a Dios. Y deben de atender la vida espiritual de sus propias familias. Ningún líder cristiano está listo para ministrar a otros si primero él no anda bien con Dios. Esto es vital, hermanos. Los líderes cristianos son ministros del Señor, por tanto, su prioridad es buscar que Dios sea honrado en lo que hacen. En la segunda exhortación de Pablo es que los ancianos vigilen el rebaño que Dios ha puesto bajo su cuidado. En la iglesia del Nuevo Testamento, el liderazgo cristiano se ejerce en diversos niveles y responsabilidades. Y esta es la parte final de esta clase, hermanos. Esta es la parte final de esta clase. Pero, apreciados hermanos, ¿ustedes todos están allí? ¿Están concentrados o solo tienen el aparato puesto ahí? Quisiera escuchar un comentario, aunque sea algo de cada uno de ustedes. Por favor, comenzando con el hermano Santos Chávez. Algo breve, cualquier cosa que ustedes quieran compartir. Cada uno, por favor, les suplico que entonces podamos encender el micrófono y decir algo de lo que ha aprendido o una pregunta. Bueno, hermano, yo me quedo con lo que te dijo al principio de que un ciego no puede guiar a otro ciego. Y es algo que se debe saber porque los líderes son los que deben tener el entendimiento y la sabiduría para saber cómo guiar a las demás personas de la iglesia. Pero igualmente nosotros no debemos solamente pensar en que solo hay que hacer lo que ellos dicen. También tenemos que aprender por nuestra cuenta sobre Dios. Así es. Gracias. Y ese punto es muy bueno, Santos, porque leímos el texto allá de Isaías, donde los líderes del pueblo de Dios andaban descarriados y el pueblo así lo aceptó. Hermanos, necesitamos en el amor de Cristo hablar con nuestros propios líderes. Cuando ustedes ven que el líder está mal, es obligación de todos hablar en el amor de Cristo, conversar, orar primero, poner en manos de Dios y luego compartir su inquietud. Gracias, Santos. Muy bien. A ver, ¿quién más? Bernal, por favor, hermano Luis, cualquier cosa o una pregunta sobre esta clase sobre hermano, liderazgo. Sí. Adelante. Yo pienso que hoy en día el liderazgo de la iglesia tiene un reto muy grande. Tenemos demasiadas distracciones que nos juegan en contra a la hora de guiar a la Grey. Muy bien. Muy bien, hermano. ¿Iba a decir algo más, hermano Gerardo? Hermano Gerardo. No. Ok. Ahí concluye. Hermano, para entenderle, demasiadas distracciones. ¿Puede aclararnos un poquito más eso, hermano? Para entender. Es un reto. O sea, hay demasiadas distracciones ahora mismo para nuestra juventud, para la iglesia, muchas cosas que atraen. Que están en competencia, digamos, sí, contra la palabra del Señor. Y es precisamente la parte humana de sentirme bien con mi entorno.
Sí. Antes, Ok. o sea, antes que la vida espiritual en sí de la persona. Ok. Entiendo. Gracias, hermano. Sí, tiene razón. Muy bien, continuamos entonces. ¿Está listo el hermano Bernal? Sí, hermano, yo me quedo con una palabrita que dice aquí, donde Ok, no le hemos escuchado bien, hermano Bernal. bueno, hermano, me queda una frase que dice aquí en la hoja esta, que Ajá. ningún líder cristiano está listo para ministrar a otro si primero él no anda bien con Dios. Ujú, ujú. Así es. Sí, hermano. Me llena mucho esas palabras porque a veces, mucha gente dice que está bien con él o con Dios, pero la palabrita que dicen aquí, o sea, me llena mucho. Sí, sí. Y es verdad eso, hermano. Es verdad. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, apreciados hermanos, primeramente el líder debe entonces andar bien con Dios. Excelente, gracias. Continuamos entonces. Aldair, ¿tú estás allí? Aldair. Llamado al fantasma. Alda. Sí, Aldair, te escuchamos. Tiene problemas. Ok, Alda, te entendemos. Aarón, por favor, comparte, por favor. Bueno, algo que va fuera de lo que ya he mencionado, pero que me causa mucha, no sé, interrogancia o curiosidad es que muchas veces hay casos de que en la iglesia los líderes le dejan el liderazgo a otros, como hizo Pablo. Y eso en muchos casos, algo que quisiera saber es como qué actitudes uno tiene que ver en los candidatos a que lideren la iglesia que uno va a dejar. Esto me causa curiosidad. Sí, bueno, claro, hermano. Mira, Aarón, tú, santos, los varones, es mi sueño, es mi anhelo que ustedes lleguen a integrarse a este equipo de varones que están sirviendo en la congregación. El primer requisito es que sean hombres consagrados a Dios, que sean genuinamente convertidos a Cristo. Es vital eso, hermano. Es vital que tengamos un corazón inclinado a las cosas de Dios. Muy bien. Continuamos entonces, hermanos. Romanos capítulo 12. Había alguien que quería comentar, que no quiero pasar sin dejar a alguien más. No quiero que nadie quede por fuera. ¿Alguien más quiere comentar algo? Hermano, yo quería comentar algo que me llamó la Sí. atención cuando fue lo de los líderes. Sí. Me quedo con lo que usted dijo de que el líder debe ser un servidor, un líder de servicio, más Sí. no tanto de una potestad sobre todo, sino que debe ser una persona que enseñe en vez de castigar. Me quedo con esa reflexión. Gracias. Sí, así es. El liderazgo se define como servir, servicio. Ok. Romanos capítulo 12. Aquí en la pantalla, los que puedan ver, me siguen en la lectura. Romanos 12, 6 al 8. Estamos ya en la recta final de esta clase. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación.
el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Romanos 12, 6 al 8, acabo de leer. Pablo hace una lista de 7 dones o funciones dentro del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Esta no es una lista completa de todas las tareas dentro de la iglesia. No están mencionadas aquí. Sin embargo, aquí menciona 7 tareas o funciones. Todas estas tareas requieren un corazón de siervo. Requieren que ellos tengan capacidad organizativa. Requiere diligencia en su desempeño. Miren, 4 cosas, requisitos importantes para quienes ocupan una de estas tareas. 7 tareas, 7 funciones dentro de la iglesia que Pablo menciona aquí. No son todas las tareas ni todas las funciones que hay dentro de una congregación, pero son fundamentales las que menciona aquí. Y para poder realizarlas, quienes están al frente necesitan tener un corazón de siervo, capacidad organizativa, diligencia en su desempeño. Entonces aquí hago la lista. Miren, Romanos 12, 6 al 8 menciona 7 tareas. Profetizar. Aquí, en nuestro contexto, traducimos predicación pública. Es decir, los hermanos que tienen ese don de expresarse en público, un mensaje, un sermón. Servir. La palabra servir habla de diaconado y puede significar ministerio. La palabra ministerio significa servicio. Servicio en general. Cualquier tarea dentro de la iglesia. Hay hermanos que ven situaciones y ellos de una vez dicen, yo quiero ayudar en esta área, en esta situación de la iglesia. Tercero, enseñar, habla de los maestros. Cuarto, exhortar, habla de animar, habla de compañerismo, habla de director de cantos, habla de actividades de comunión. Actividades de comunión. Seguimos. Repartir. Este es un ministerio, un don de dar ayuda, benevolencia. Presidir. Habla de dirigir, estar al frente, coordinar, administrar. Misericordia. Habla de identifica una necesidad personal y ayuda. Habla de consejería pastoral. La iglesia te necesita. Tú tienes talentos. Tú eres útil. Y concluyo entonces con las palabras que Pablo escribió en 2 de Timoteo 2, 19 al 21. Pero Dios ha puesto una base que permanece firme, en la cual está escrito, el Señor conoce a los que le pertenecen y todos los que invocan el nombre del Señor han de apartarse de la maldad. En una casa grande no solamente hay objetos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos especiales y otros para uso común. Si uno se mantiene limpio de esas faltas, será como un objeto precioso, consagrado y útil al Señor, apropiado para cualquier cosa buena. ¿Cuáles son los 2 encargos que Dios da a los líderes de la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Cuáles son los 2 encargos que a través de Pablo
Dios da a los líderes de la iglesia del Nuevo Testamento? He hecho la pregunta. A ver, ¿quién me responde? ¿Qué dijo yo? ¿Cuáles son esos dos encargos? El primer encargo es que tengan vigilancia de su propia vida. Los líderes de Dios tienen que ser hombres de Dios, fieles en su vida, de buen testimonio personal, hombres consagrados a Dios. Vigilen por ustedes mismos. Ese es el primer encargo. Y el segundo encargo es justamente cumplan entonces su labor de enseñar y de predicar el evangelio. Son los dos encargos que vemos aquí principales. Muy bien. Entonces, hermanos, ha sido esta nuestra última lección de este año. Vamos a reiniciar, si el Señor lo permite, en enero.